Claro. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese que volví a hacer otro link, pero no me está dando la imagen. No sé si se podrá que podamos trabajar como hoy es el foro, retomamos lo del foro. Que ustedes puedan compartir sus diapositivas, pero no sé si se puede. Y con esa forma de trabajar desde la computadora de ustedes, seguir con el foro, desarrollar el foro. ¿Verdad que se puede? Y como ustedes son los que van a exponer, ¿va? Sí, yo creo que no hay problema, licenciado. Sí, en realidad yo creí que con este link de emergencia iba a poder resolver el problema, pero creo que como son, quiero ver, son 5, llegamos a los 5, hoy tendrían que pasar 5 grupos por lo menos, lo que quedan, porque tenemos 2 horas. Entonces, por favor, así vamos a trabajar. Hoy no les voy a dar yo compartir, sino que ustedes desde su computadora, desde su señal de Zoom, van a compartir su diapositiva. Así sería, ¿no? ¿De acuerdo? Para no estar perdiendo ya más tiempo. De acuerdo, licenciado. De acuerdo. Entonces, el grupo 6 sería el que entraría, ¿verdad? No, entraría el grupo 4. 4. 4, sí es cierto. Sí, ahorita voy a mostrar pantalla. Ok, ¿quién va a ser la ponente o ponente? Y yo, licenciado Natalia Aparicio, sin embargo, intento iniciar mi cámara y se queda en negro. Ya va a ver. Se queda así, de que no puede dar imagen, no sé por qué. Quizá por mi cámara, ¿verdad? Fíjese que no creo, me está dando error desde ayer. Pero es su cámara. Entonces, Sí. mire, un compañero suyo podría también compartir. Sí, una compañera mía, de mi grupo va a presentar la pantalla y yo voy a ¿Y usted el discurso? defender, sí. Vale, perfecto. Así hagamos, por favor. Pueden ver la pantalla. Ahí está. Sí, pues yo sí puedo. Ok. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 4. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de salud nacional. Bueno, esos son nuestros integrantes y para comenzar, nada más vamos a hacer una breve introducción sobre el sistema de salud de El Salvador. Como ya sabemos, desde mucho tiempo atrás, El Salvador ha carecido de un sistema de salud completo y no solo de ese, sino de un sistema de educación, un sistema de trabajo. Entre muchos otros. En El Salvador hay muchas brechas en materia de vivienda, de agua potable, de servicios sanitarios, de nutrición, etc. Tenemos un dato bastante importante acá, por ejemplo, en los últimos años, en la última década, la mortalidad infantil en el país ha ascendido al 17.5 por 1000 nacidos vivos. Es decir, que el 17.5% de los nacidos vivos por cada 1000 mueren por las razones de
de salubridad de los hospitales, de la escasa atención que existe en los hospitales o del maltrato que se les da a las mujeres al momento de dar a luz, también por la escasez de materiales que se les da en el transcurso del embarazo. Entonces, todos estos factores han aportado a que esta cifra siga subiendo. Mientras que la mortalidad materna es de 170 por cada 100.000 nacidos vivos, por los mismos motivos, ¿verdad? Esta es una de las estadísticas más altas en la población adulta de Latinoamérica. Continuamos. La esperanza de vida al nacer en los salvadoreños es de 71.7 años, siendo 66.8 años para los hombres y 76.3 para las mujeres. Este es un dato recolectado también en la última década. Sin embargo, sabemos que la media en los últimos años para ambas edades ha sido entre los 70 años. Existe un alto índice de emigración de la población salvadoreña que busca mejorar la vida en otros países. Conocemos que el lugar principal o el punto principal al que Latinoamérica suele emigrar es a Estados Unidos, ya que pues según la historia, según los países, este brinda mejores oportunidades, desde oportunidades laborales hasta la educación, la salud, el trabajo, la nutrición, etc. Sin embargo, debido a la falta de educación y de conocimiento que hay en nuestro país, no se nos hace ver el panorama completo. Y usualmente nosotros solemos escuchar esta frase tan famosa de me pagan más limpiando baños en Estados Unidos que siendo ingeniero industrial en El Salvador, ¿verdad? Y tristemente es una realidad, ya que como un dato curioso, hasta el año 2021, el 1 de agosto de 2021, hubo una reforma en la ley de salarios en El Salvador, pero antes del 2021 el mínimo que se pagaba por hora en El Salvador era de 83 centavos, mientras que en Estados Unidos rondaba entre los 8 y los 12 dólares. Entonces, todo esto hace que la población vea muchas más oportunidades de crecimiento y mejorar la calidad de vida en otros países, siendo este la principal meta, ¿verdad? Sin embargo, el sistema de salud en Estados Unidos, más allá de darle prioridad a los habitantes, a los residentes y a los ciudadanos, es bastante caro, muy caro. Allá necesitan tener muchísimos seguros médicos para poder ser bien atendidos, las deudas o los créditos que brindan los bancos para que vos puedas tener una buena salud es bastante alta. Entonces todo esto va desarrollando problemas a causa de un problema principal que era que en nuestro país no brinde un buen sistema de salud. Esto de la inmigración se refleja en la estructura poblacional a partir de los 20 años en los hombres, ya que empieza a representar una proporción decreciente en la población total. Es decir, que cuando el gobierno hace una media para saber cuáles más habitantes hay en el país, el sexo, entre femenino y masculino, se da cuenta de que desde los 20 años empieza a haber una brecha decreciente en el sexo masculino. Esto quiere decir de que empiezan a haber menos hombres desde los 20 años, mientras que en la edad mayor, la proporción de personas de 65 años y más ha crecido al 6% y se espera que alcance el 16% en 2050. Ustedes se preguntarán por qué quizá esto es un dato no preocupante, porque no es preocupante, pero sí es un dato bastante importante de tomar en cuenta, y es porque en la edad adulta, a partir de los 65 años o 70 años, tenemos que la esperanza de vida al nacer es de los 71.7 años, es decir, que se va acercando a la media de la mortalidad en el país, y 2, porque dejan de ser personas activas en el país, es decir, que dejan de producir ganancias para el país. Esto
simplemente es un ciclo del que la población y el gobierno está consciente. La vida de calidad de las personas ya a esa edad no es tan alta como para que ellos sigan produciendo ganancias al país. Continuamos. En cuanto a las condiciones de salud, tenemos que la lista de primordiales razones de mortalidad refleja un creciente predominio de las patologías no transmisibles y las heridas. En las mujeres, las primeras razones de muerte son el infarto agudo del miocardio y la diabetes mellitus. Esto se debe a que, volvemos, el sistema de salud que nos ofrece el gobierno es bastante escaso en cuanto a atención, a cuanto a material y a cuanto a conocimientos, ya que durante el tiempo nos hemos quedado desfasados en cuanto a la formación médica. Y también agregamos que los gobiernos nunca se han preocupado por realmente invertir en mejorar ni el sistema educativo para formar a los profesionales de la salud, ni en el sistema de salud como tal. Luego tenemos el segundo dato, que es que entre los hombres ambas primordiales razones de muerte son las heridas con armas y los accidentes de vehículos de motor, que juntas concentran casi el 20% de los decesos totales. La tercera causa de muerte es la insuficiencia renal crónica. En el caso de los hombres, a diferencia de las mujeres, las dos principales no son tan enfocadas tanto al sistema de salud público, sino al sistema de seguridad con el que nosotros solemos vivir, y por esto junta casi el 20% de los decesos totales a nivel nacional. Sin embargo, la tercera causa de muerte sí es la insuficiencia renal crónica, y esta se acopla y se adapta a las mismas razones de decesos femeninos, y es el sistema de salud precario que tenemos en el país. Continuamos. Luego vamos a hablar un poco sobre la estructura y cobertura del sistema nacional que poseemos. Este está compuesto por dos sectores, como conocemos, el sector público y el sector privado. Cabe recalcar de que no toda la población tiene acceso a ninguno de los dos sectores, porque conocemos que el sector privado tiene precios bastante elevados y no son accesibles para toda la población. Y el sistema público, además de ser un sistema escaso, no es accesible para todas las personas. Porque, por ejemplo, tenemos que incluye el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que es el MSPAS. Luego está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que todos lo conocemos, es el ISS. El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de los Inválidos, ISRI. Sanidad Militar o el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que es el ISBM. Y el Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD. Y en cuanto al sector privado, comprende entidades privadas lucrativas y no lucrativas. Entiéndase que son los hospitales reconocidos más que todo en el área urbana del país, como el hospital de diagnóstico, el hospital ginecológico, el MQ, etcétera. Luego el sector privado está integrado sobre todo por organizaciones lucrativas establecidas en las principales ciudades salvadoreñas, como lo mencionaba, que es el área urbana. Esas organizaciones ofrecen servicios en el mercado privado y venden servicios al ISS y al ISBM. Porque, por ejemplo, si ustedes no sabían, el Hospital Médico Quirúrgico es un hospital privado. Sin embargo, muchísimas clínicas del Seguro Social ofrecen el servicio en el MQ, más que todo cuando se trata de hacer exámenes, radiografías, ellos te refieren al MQ, y si tú llevas tu orden médica del ISS, ya no te cobran una cuota tan alta como lo cobrarían como sector privado. Luego tenemos a diferentes organizaciones no lucrativas como ONGs, iglesias y otras, que por su parte operan sobre todo en las zonas rurales de El Salvador. Eso más que todo no lo vemos como clínicas o lugares donde podemos asistir cuando estamos enfermos, sino como clínicas ambulatorias, que a veces una ONG se acompaña con las unidades de salud del área para poder poner la vacuna de la influenza o para poder hacer una revisión oftalmológica y poder brindar lentes, etc. Continuamos. Seguimos hablando siempre de la estructura del Sistema Nacional de Salud y vamos a hablar un poco sobre las organizaciones del sector público.
Para empezar tenemos el EMS Paz, que cuenta con 619 establecimientos de salud, 30 hospitales, 377 unidades de salud, de las cuales solo 145 cuentan con laboratorios, 3 centros de atención de emergencia, 159 casas de salud y 46 centros especializados. Luego está el ISSSTE, que cuenta con 10 hospitales, 24 unidades médicas, 11 unidades médicas con hospitalización, 37 clínicas comunales, 249 clínicas empresariales, 5 clínicas de revisión de adulto hombre y 5 centros de atención de día. Luego tenemos el ISBM, que contrata servicios a 20 hospitales públicos y 6 privados, 65 laboratorios y 55 farmacias privadas, mientras que Sanidad Militar cuenta con un hospital equipado con unidad de emergencia, hospitalización, radiología y fisioterapia. Luego tenemos el ISRI, que cuenta con 11 centros de atención que incluyen el Centro de Invalideces Múltiples, el Centro de Audición y Lenguaje, el Centro de Rehabilitación para Ciegos, Eugenia Dueña, el Centro de Aparato Locomotor, el Centro de Rehabilitación Profesional, el Centro de Atención a Ancianos Sara Saldívar y el Centro de Educación Especial, entre otros. Luego tenemos el sector privado, que cuenta con hospitales siempre ubicados en el área urbana. Todos conocemos la Colonia Médica, por ejemplo, que es donde se encuentran la mayoría de estos. Es importante recalcar de que a pesar de que existen tantos centros de salud en nuestro país, como mencionaba anteriormente, no toda la población tiene acceso a esos. Muchos es porque donde viven son demasiado marginales los lugares de vivienda y les cuesta movilizarse quizás siempre en el área rural, pero un poco afuera de donde ellos suelen vivir. Otros no cuentan con el recurso monetario para movilizarse o para pagar las medicinas en caso de que tengan que hacerlo. También es importante recalcar de que ninguno de estos lugares, exceptuando el sector privado, se encuentra en condiciones de infraestructura que deberían de ser las adecuadas para un lugar de salud. Entre otras cosas, falta de personal, falta de atención, falta de educación, muchos servicios no son brindados en el país, hay muchas enfermedades que no pueden ser tratadas como tales, por ejemplo, el lupus necesita una especialización de la cual no hay ninguna en el país y se debe de ser en el extranjero y esto ya lleva un costo extra. Continuamos. Luego tenemos la propuesta. La primera es retomar las propuestas que se hicieron en años anteriores sobre el sistema de salud, mejorar los equipos médicos, invertir en el inventario y abastecer con los medicamentos del área de farmacia, orientar fondos para cubrir las necesidades del sector de salud, contar con el personal necesario para cubrir las diferentes ramas con las que cuenta el sector de salud, administrar bien los fondos para que cada uno de los especialistas tenga un salario acorde a la especialidad que realiza y reforzar los derechos humanos para procurar el bienestar de los pacientes. Personalmente me gustaría también agregar una que es un poco más individual y es el poder darse la oportunidad de abrir al criterio del gobierno en el que estamos pasando, para saber cómo están siendo utilizados los fondos, saber de que así como es bueno que se inviertan en unas cosas que generan ganancias y una buena economía al país, no podemos dejar de lado los derechos principales de los que debería de gozar la población, como es el sistema de salud y la educación, que en los últimos años de gobierno se ha visto muy afectado por el mal manejo de fondos, así que los invito a que se puedan cuestionar todo ese tipo de cosas. Continuamos. El derecho al acceso a la información de todo eso. Correcto. Porque eso no existe. Ahorita no están dando información. Ojo con eso. Correcto. Como acabo de mencionar el licenciado, siempre cuestionarse que la información que brindan sea información veraz, que usualmente no está haciendo, pero poder saber informarse y no solo dejarse llevar por las campañas que hacen o por las cosas que pintan como bien y probablemente no lo están. Así que como conclusión, tenemos que a pesar de que El Salvador es un país que está intentando desarrollarse, aún hay muchas áreas en las cuales hay mucha deficiencia
eficiencia como lo es el sector de la salud. Es necesario crear reformas que ayuden a mejorar los hospitales y brindar todas las herramientas necesarias para que los médicos puedan brindar una atención de calidad a los pacientes. Y les comparto una última frase del reconocido escritor Roque Dalton, que fue asesinado en el tiempo de guerra, y él decía de que ser salvadoreño es ser medio muerto, eso que se mueve solo es la mitad de la vida que nos dejaron. Es una cita de Roque Dalton que a mí me hace pensar mucho en la realidad que vivimos como país y me hace saber de que es importante informarnos, ¿verdad? Para poder tener un cambio. Roque Y también eso- decía que los salvadoreños comían cuando hay. Y cuando Sí. y los siempre indocumentados, los hace lo todos, lo come lo todo, los vende lo todo. Guanacos HP. Y ya saben qué es eso, Sí. ¿verdad? Así decía también Roque en el poema de amor. Gracias. Bueno, Bueno, vamos a continuar, pues. Le agradecemos al grupo 4. Por favor, grupo 5. Por favor, grupo 5, incorpórese, compártanos, por favor, su ponencia con la diapo, porque yo no tengo acceso a la cámara. No sé por qué. Quizás se me ha desconectado, pero increíble. ¿Este es el grupo 5? Sí, licenciado. Bueno. Yo pasaría a exponer. Correcto. Mire, no puede compartir su cámara. Sí, ahorita. Activa. Buenos días, compañeros y licenciado. Buenos días. Yo les expondré los modelos de la salud como una alternativa para el Sistema Nacional de Salud de El Salvador. Los sistemas nacionales de salud. Su estructura es: el sistema de salud salvadoreño está compuesto por dos sectores, el público y el privado. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cubren a la mayor parte de la población salvadoreña. El Instituto Salvadoreño del Bienestar Magistral es una entidad oficial autónoma de derecho público que cubre a la población docente y sus familias. La FOSalud propicia la creación de programas especiales para ampliar la cobertura de los servicios de la salud. El sector privado está integrado sobre todo por organizaciones lucrativas establecidas en las principales ciudades salvadoreñas. Esta organización ofrece servicios en el mercado privado y venden servicios al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Las organizaciones no lucrativas como ONG, iglesias y otras, por su parte, operan sobre todo en las zonas rurales de El Salvador. Siguiente. Los efectos de los principios orientadores de las reformas del sector de la salud. El proceso de reforma de salud, a pesar de tenerse varias propuestas diseñadas, ninguna ha sido implementada, razón por la cual no se puede evidenciar cómo los principios orientadores de esta contribuyen a mejorar los niveles de equidad, efectividad y calidad de eficiencia, sostenibilidad, participación y control social en el sistema de salud del país. Esto significa que hasta ahora las reformas del sector de salud no han tenido cambios y por lo que sí se implementarán podrían transformar la vida económica, social y política de El Salvador y de la modernización del Estado en torno a los principios rectores han sido útiles no solo para dar seguimiento a las reformas, sino también para debatir cómo reorientarlas
cuando se hacen patentes sus limitaciones e insuficiencias. Siguiente. El modelo de atención integral de salud es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos y recursos que definen cómo se organiza y funciona el SNIS, la forma como otros sectores se complementan en el sector de salud y la manera en que los recursos del Estado son orientados para proteger a las personas del riesgo de enfermar y responder a sus necesidades de salud en el curso de vida y diferentes entornos. Esto quiere decir que el Sistema Nacional Integrado de la Salud es la expresión de la voluntad política del Estado para garantizar que todas las instancias, instituciones y actores sociales que se relacionan directa o indirectamente con la salud aporten permanentemente a todas las acciones posibles para asegurar la salud y el bienestar de la población. A la fecha, el Sistema Nacional Integrado de la Salud se mantiene en escasa continuidad en la atención a través de los distintos niveles de atención. Cada institución que provee los servicios de salud aplica sus propios modelos de atención a grupos específicos de la población, lo que limita el acceso a... Irma, disculpa Irma. Sí, dígame. Tú estás hablando de una reforma de salud, pero hay que tener mucho cuidado. No hay reforma de salud en el país. El Sistema Nacional de Salud no está fomentando, no está materializando una reforma de salud. Yo te solicitaría o les solicitaría a ustedes de que aclaren eso, porque hablar de reforma de salud ahorita, en estos momentos, es hablar de un esfuerzo que hubo en el 2009 para el 2010 y que ha quedado, pues, el documento plasmado en internet y uno lo consulta. Por ejemplo, yo lo he consultado para las clases y me imagino que también ustedes lo han retomado. Pero hay que tener cuidado porque están hablando como que hubiese una reforma de salud en marcha. Y eso no es cierto. Se pudo haber puesto en marcha allá por el 2009, 2010, pero que se quedó nada más en el papel. Y como eso ha quedado pues en el internet, y entonces la gente, o como nosotros, lo consultamos. Entonces, bueno es aclarar eso. Gracias. Gracias. Sí, entendido. Sí, licenciado. Siguiente. El entorno político sanitario en El Salvador. La política postula el fortalecimiento de la organización comunitaria y la participación social a fin de que la sociedad tome control de las determinantes de la salud, así como la organización y desempeño eficiente de los servicios de atención a la salud, enfermedad, proponiendo construir un real sistema nacional de salud integrado con cobertura y acceso universal basado en la atención primaria de salud integral y asignación apropiada de funciones por niveles gubernamentales. La política dio lugar a la identificación y progresivo desarrollo hacia la cobertura universal, el acceso integral y la equidad de la salud, conformada por 8 ejes, las cuales son las redes integradas e integrales de servicios de salud, medicamentos y vacunas, sistemas de emergencia médicas, Instituto Nacional de la Salud, participación social y Foro Nacional de Salud, trabajo inter e intersectorial
desarrollo de los recursos humanos y sistema único de información de salud. Siguiente. Las insuficiencias del Sistema Nacional de Salud en El Salvador. La insuficiencia en las asignaciones presupuestarias, provisión y existencia de medicamentos, infraestructura inadecuada, falta de equipos, camas, recursos y personal, alta segmentación, inequidad y fragmentación. La falta de implementación de protocolos, de equipos especiales de bioseguridad y de capacitaciones oportunas. Y como último punto, la deficiencia de instituciones que conforman el Sistema Nacional de la Salud, contando además con el sector privado lucrativo y no lucrativo. Esto genera una alta fragmentación, segmentación e inequidad en el sistema, lo cual ha provocado que la población reciba asistencia en salud de calidad muy diferente, ya que cada una de estas instituciones atiende a un segmento de la población y cuenta con un presupuesto diferente, lo que hace que la inversión por persona de cada una de ellas sea muy dispar. Eso sería todo. Y la situación de la salud. El prolongado y deliberado deterioro y desmalentamiento del sistema público de salud ha sacrificado la extensión de la cobertura para propiciar en un espacio con carente o insuficiente regulación por parte del Estado una mayor participación del sector privado construyendo la esperanza con fines de lucro en todas las actividades médicas y económicas relacionadas con la atención de la salud. Hasta el presente, el Estado salvadoreño ha contado con una política de salud equitativa, eficiente, solidaria y universal, que aborde los determinantes sociales de la salud. El sistema también adolece de un virtual abandono de la promoción de la salud, un pobre énfasis en la prevención de la enfermedad y la rehabilitación y un sistema de servicio de salud en proceso de privatización, segmentado, fragmentado, adecuadamente financiado y con énfasis en las acciones curativas. Bueno, es todo. Eso sería todo. Bueno, Gracias. muchas gracias al grupo 5, ¿verdad? ¿Verdad, Irma? Sí, así es. Muchas gracias. Bien, grupo 6, por favor. Ya saben la dinámica que hemos adoptado. Sí, ya empezamos. Okay. Cristian, tú vas a presentar. Sí, yo voy a presentar. Anderson. Y yo voy a poner. Ok. Qué bueno. Hay que compartir el trabajo. Bueno, buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Anderson Castro y seré el ponente del grupo 6 para el foro de esta mañana sobre los modelos de salud, una alternativa para el Sistema Nacional de Salud de El Salvador. El sistema de salud pública no es ni la sombra de lo que se tenía hace 3 años atrás. Ahora se cuenta con nuevas camas hospitalarias en todos los hospitales, frigoríficos de alta calidad, insumos, más quirófanos, tecnología de punta y medicamentos en las despensas de las farmacias. Se ha mejorado la infraestructura y está en proceso de construcción más hospitales. Hay mucho más personal de apoyo médico para mejorar la atención de la red de los 31 hospitales públicos. El gobierno destinó 1.083.3 millones de dólares en el área de la salud en el presupuesto general de la nación de este año. Alcanzó un nivel histórico en beneficios de los salvadoreños y se ha mejorado la atención primaria que brindan las unidades de salud en los 262 municipios, priorizando la atención a la niñez y adultos mayores con jornadas de consultas generales. Condiciones de salud.
En El Salvador sigue habiendo importantes carencias en materia de vivienda, acceso a agua potable, servicios sanitarios y nutrición. No sorprende, por lo tanto, que en la población infantil predominan las enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias y los padecimientos asociados a la desnutrición. La mortalidad infantil en el país asciende a 17.5 por 1.000 nacidos vivos. La razón de mortalidad materna es de 170 por 100.000 nacidos vivos registrados, siendo una de las más altas de la región latinoamericana. Anderson, ¿cuál es la mortalidad infantil, dijiste? Infantil de 17.5 por 1.000 nacidos vivos. Todavía es alta. Sí. Gracias. En la población adulta, además de las enfermedades no transmisibles, hay una alta incidencia de lesiones intencionales y no intencionales. La lista principal de causas de mortalidad refleja un creciente predominio de las enfermedades no transmisibles y las lesiones. En las mujeres, las principales causas de muerte son los infartos agudos de miocardio y también la diabetes mellitus. Entre los hombres, las dos principales causas de muerte son agresiones con armas y accidentes en vehículos de motor, que juntas se da el total del 20% de los decesos totales. La tercera causa de muerte es la insuficiencia renal crónica. Y pasando a la estructura y cobertura, tenemos el sistema de salud salvadoreño, que está compuesto por dos sectores, público y privado. El sector público incluye el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación a los Inválidos, Sanidad Militar, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y Fondo Solidario para la Salud. El sector privado comprende entidades privadas lucrativas y no lucrativas. ¿Cómo participan los ciudadanos en la gestión y evaluación del sistema? En 1999 se conformó al Consejo de Reforma del Sector de Salud, CRSS, como entidad encargada de formular la reforma del sector con la participación de diferentes entidades públicas y privadas. El diagnóstico inicial del CRSS señala que el sistema de salud salvadoreño mantiene un modelo centralista, que se distingue por ser excluyente y receptivo del ejercicio democrático en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los restos y perspectivas del sistema de salud? En El Salvador, el 40% de los hogares viven en pobreza extrema. En realidad, incide dramáticamente en las condiciones de salud, ya que se caracterizan por la persistencia de las enfermedades pretransiciones y altos niveles de desigualdad. Por lo mismo, el principal reto del sistema es ampliar la cobertura sobre todo en las zonas rurales. Otro reto es fortalecer la promoción de la salud en vista de la creciente prevalencia de riesgos asociados a las enfermedades no transmisibles, que ya constituyen las principales causas de muerte y discapacidad. Ahora continuaré explicando el sistema de salud estadounidense y chileno para compararlo con el de nuestro país. Y empezaré con el sistema de salud estadounidense. Al pensar en Estados Unidos, uno se imagina a la enorme potencia económica, militar y política, siendo lógico el pensar que sus servicios son de primer nivel y de los más eficientes. Pero al hablar de sistemas de salud estadounidense, podemos encontrar muchas carencias y que si bien sigue siendo un sistema mucho mejor que en la mayoría de los países de Latinoamérica, se pueden encontrar faltas grandes que se deben mejorar. Para entender estas carencias, uno debe de conocer el sistema sanitario que poseen los Estados Unidos y cómo se maneja. Seguros públicos. Dentro de la seguridad pública estadounidense tenemos a dos entidades, Medicare y Medicaid. Comenzando con Medicare. Medicare es un seguro de salud estatal para personas mayores de 65 años y otras personas que también pueden aplicar el servicio, como lo son los jóvenes con alguna discapacidad y personas que tienen daño renal permanente y necesitan de alguna diálisis o trasplante de riñón. Medicare se divide en tres partes. La primera es la opción gratuita que se encarga de la atención básica. Cubre las noches de hospitales con un máximo de 60 días antes de que se cobre un monto, honorarios médicos y citas básicas. La segunda parte se incluye tratamientos, vacunas, operaciones, quimioterapia, trasplante de órganos, etc. Pero a diferencia de la primera, es también gratuita, ya que para acceder a estos servicios tendrán que pagar entre $134 y $213 en función de la renta.
incluyendo solamente las medicinas que son necesarias para el tratamiento o las consultas en el hospital. Es decir, que las medicinas que se toman en la casa se tienen que obtener aparte. También ciertos servicios tienen copagos y coberturas que se imputan directamente al paciente, siendo la tercera parte la que soluciona estos inconvenientes y agrega servicios como servicios adicionales de dentista y de Medicap, que ayudan a financiar los copagos, siendo el costo de obtención de alrededor de $400. Además de que en esta parte del sistema Medicare es semiprivado. Eso quiere decir que los servicios están controlados por distintas empresas que manejan distintos precios para cada sector. Continuando con Medicaid. Es un programa conjunto federal y estatal que proporciona cobertura gratuita o de bajo costo a millones de estadounidenses, incluyendo a personas de bajos ingresos, familias y niños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidades. Siendo elegibles para este programa las personas legales residentes de los Estados Unidos que estén por debajo del 133% de nivel de pobreza general. Eso quiere decir tener ingresos por debajo de $37,000 anuales para familias de 4 personas. Aunque esto puede variar ya que cada estado tiene la libertad de jugar con los requisitos para aplicar el programa, no es lo mismo tener una Medicaid en Florida que en Massachusetts. ¿Y qué servicios ofrece Medicaid? Pues Medicaid ofrece un 100% de costo médico de una persona, ya sea tratamientos o medicinas, habiendo dentro del programa más de 200 tipos de seguros, distintos que cambian en función del estado, la edad del asegurado y en función de su renta. Ahora pasamos con los seguros privados. El seguro médico puede adquirirse directamente de empresas de seguro o a través de los mercados de seguros médicos gestionados a nivel estatal y federal. El costo y la cantidad de planes disponibles varían de estado a estado, pero el precio del seguro es el mismo para todas las personas, independientemente del historial clínico del paciente, y además todos deben ofrecer el mínimo de atención requerido para la supervivencia de la persona. Y los tipos de seguro van en función del porcentaje que cubren el gasto médico, o sea, que el pago es un porcentaje por parte del seguro y otra parte del porcentaje va por parte del paciente, siendo clasificado en 4 tipos. Platino, con un porcentaje del 90% y un coste de $732 por persona y $402 por persona en plan familiar de 4. Oro, con un porcentaje del 80% y un coste de $569 por persona y $359 por persona en plan familiar. Plata, con un porcentaje del 70%, con coste de $483 por persona y $303 por persona en plan familiar. Bronce, con un porcentaje del 60% y un coste de $448 por persona y $260 por persona en plan familiar. Cobertura financiada por un empleador. El seguro médico puede pagarse completamente o en parte por un empleador. Típicamente el empleador ofrecerá múltiples opciones de planes. Hay distintos tipos de planes de seguro médico, como lo son Organización de Proveedores Preferidos, PPO, que ofrece servicios médicos a través de una red de proveedores y centros que no están limitados a la revisión de un médico de atención primaria. Organización para el Mantenimiento de la Salud, HMO, ofrece servicios médicos a través de red de proveedores y centros con atención coordinada a través de un médico de atención primaria. Y el Plan de Salud de Deducibles Altos, o HDHP. Ofrece servicios médicos a través de una red donde el suscriptor paga un monto de un bolsillo por los gastos médicos hasta una cantidad deducible antes de que el seguro pague. Y ahora, por último, pasaré a explicar el sistema chileno. El sistema de salud chileno está compuesto por un sistema mixto de atención integrado por el sector público que se denomina FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, y uno privado denominado ISAPRE, Instituto de Salud Provisional. FONASA. FONASA es el acrónimo para Fondo Nacional de Salud. Es un organismo público chileno creado el 3 de agosto de 1979, encargado de recaudar, administrar y distribuir los dineros estatales destinados a la salud en Chile, siendo una de sus funciones financiar las prestaciones de salud de sus beneficiarios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ingresar al FONASA?
Los requisitos son ser trabajadores dependientes o independientes y sus cargas familiares que deben cotizar el 7% de ingresos mensuales para la salud en este fondo. Ser causantes de subsidio único familiar. Ser adultos mayores pensionados o ser personas con pensión de invalidez. Ahora modalidad de atención en FONASA. Modalidad de atención institucional o MAI. En esa modalidad las prestaciones médicas se otorgarán a los beneficiarios en los establecimientos públicos que conforman la red asistencial, siendo el CESFAM, el SAPU, el CRS, el CDT y los hospitales públicos. Modalidad de libre elección, MLE. En esta modalidad las personas pueden atenderse en establecimientos privados o con profesionales que tengan convenio. Y para terminar, el ISAPRES. La institución de salud provisional ISAPRES son entidades privadas que funcionan en base a un esquema de seguros, los cuales están facturados para recibir y administrar la cotización obligatoria de salud de los trabajadores y personas que libre e individualmente optaron por ellas en lugar del sistema de salud estatal. Las ISAPRES fueron creadas en 1981 en virtud de la dictación del DFL número 3 del Ministerio de Salud y desde el año 2005 son supervisadas por la Superintendencia de Salud. Hoy otorgan servicios de financiamiento de la salud a un 19% de la salud de la población de Chile y permitieron en el país la expansión de la actividad médica privada y el auge de la inversión en clínicas, centros médicos, laboratorios y entre otros. Las ISAPRES cuentan con las siguientes modalidades para la atención del beneficiario. Plan de libre elección, que es en el que el beneficiario puede elegir lo que el mercado le ofrece y cancelar los copagos de acuerdo a la cobertura pactada en su plan. Plan cerrado, en este el beneficiario podrá utilizar solo algunos prestadores de salud expresamente identificados en el plan. Si se atiende a un prestador distinto, no tendrá cobertura alguna de parte del ISAPRE. Y plan con prestadores preferentes. Es una combinación de los dos anteriores, ya que el afiliado puede optar por atender a los prestadores preferentes que señala el plan de salud con un copago de menor valor para las prestaciones amparadas por esta cobertura preferencial o atenderse en cualquier otro prestador de su elección con un copago más alto. Y eso sería todo y muchas gracias por su atención. Bueno, gracias al grupo 6. Les agradecemos. Hoy pasaríamos con el grupo 7. Por favor, grupo 7, incorpórese a la dinámica. Ahorita, licenciado. Gracias, por favor. Con cámara activa, por favor, compañera o compañero que vaya a darnos la ponencia. ¿Qué pasó? Listo, solo que no me sale mi cámara, no sé si me estoy viendo. Yo sí te veo. Ok, bueno, mi nombre es Diana Salguero y formo parte del equipo 7. El día de hoy estaremos hablando sobre el sistema y reforma de salud en El Salvador. Bueno, primeramente hablaremos del sistema de salud en El Salvador, en el cual podemos observar que desde 1990 hasta el 2005 se implementó un esquema en el cual se iba a hacer una reforma de salud. Más sin embargo, podemos notar desde ahí las inconsistencias en el gobierno y en las áreas rurales y urbanas del país. Podemos notar que los casos de infecciones respiratorias agudas en el año 2000 al 2005 empezaron con un número de 158.500 y se elevaron a un 181.700.
Eso fue en un periodo del 2000 al 2005. También podemos ver que las neumonías empezaron empezaron pero bajo en el 2002, aumentaron en el periodo del 2003, 2004, más fue un aumento muy fue un aumento insignificante del 2004 al 2005. También los casos del dengue podemos ver que se aumentaron mucho en el año 2000, de 1994 a 1995 y disminuyeron para el año 2005. Y esa es una diapositiva, Diana, la que está leyendo. Sí. Pero no la estamos viendo. Permítame. Bueno, recuerden que la otra semana es el examen parcial. Ya están los horarios y las fechas y los lugares. En el aula virtual de esta semana ya las puse. La otra semana también las voy a poner. La asistencia está muy baja. Apenas hay 28. Somos mucho más. Licenciado, ahorita acabo de compartir la otra. La diapositiva, pero Sí, no la vemos, Diana, o al menos yo no la estoy viendo. Estoy todavía viendo los antecedentes de la reforma. Ok, ahorita, permítame. Es que te habías quedado anclada con esa diapo, la que te acabo de mencionar. Ese es el detalle. Entonces, pero como hay que también ser correspondido con la narrativa, con el discurso. Ahora creo que sí ya la podremos ver. Sería en la diapositiva número 3. Bueno, como les mencionaba, podemos observar en la gráfica número 3 la decadencia, bueno, el aumento que se presentó en el año 1994 a 1995 de casos de dengue por año, y podemos ver la decadencia de casos, aunque aumentaron un poco en el año 2005, más sin embargo, fue mucho menos que en el año 1994 al 1996. En la gráfica número 6 podemos observar los casos de diarrea de junio a junio de cada año entre el año del 2002 al 2005 en el país. Podemos observar que en el año 2002 y 2003 fue muy bajo, más sin embargo se aumentó en el 2003 y 2004 y hubo una decadencia en los años del 2004 al 2006. Siguiente, por favor. En los antecedentes de la reforma de salud podemos encontrar
las inequidades sociales y las inequidades en salud. Podemos mencionar también que las sociedades precapitalistas reconocen la desigualdad como un hecho divino o un fenómeno natural. En la sociedad esclavista, las sociedades se dividen por preceptos y predisposiciones no humanas que caracterizan a los esclavos. En sociedades feudales, la servidumbre es un acto de fe y según dicha sociedad se considera un derecho. Continuamos. Los sistemas políticos y los sistemas de salud durante la Revolución Francesa y post la Revolución Francesa encontraron unos cambios. Durante la Revolución Francesa podemos encontrar que los sistemas políticos con posterioridad a la Revolución Francesa tuvieron un pensamiento más marxista y Margaret Whitehead tuvo una influencia en dicho comportamiento. La atención primaria en salud. Encontramos ahí los modelos de salud que condicionaron el desarrollo de los sistemas de salud. Se encuentra el modelo de salud bismarckiano y el modelo de Salis-Beveridge. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Estrategia de Atención Primaria en Salud, la Carta de Ottawa para la Promoción de Salud y la Reforma de Salud desarrollada en El Salvador. Cabe mencionar que la reforma de salud desarrollada en El Salvador sí fue un informe o más bien una propuesta con una estructura muy amplia y se presentó, pero no se puso en práctica. El Sistema Nacional de Salud antes del conflicto armado. Hubo una segmentación y fragmentación. Las iniciativas planteadas para avanzar en el conocimiento y prácticas institucionales fueron el personal de FOSalud, CIBAS y Oriente, el Consejo Directo del Sistema Nacional de Salud y la Vigilancia de la Salud. El reflejo del desarrollo histórico del modelo hegemónico de producción. Se encuentra la segmentación y fragmentación, mas sin embargo se da una diferencia entre la primera segmentación y fragmentación. El desarrollo del modelo agroexportador. La Revolución Cubana en 1959 tuvo efecto en este reflejo y el modelo capitalista agroexportador. El conflicto armado y autogestión comunitaria en El Salvador. La salud ha sido el elemento en la base de las inequidades que generan conflicto por ser una exigencia constante en la población. Así, a medida avanza, estimula la paz. La firma de los acuerdos de paz relega a los gobiernos neoliberales desde 1994 hasta 2009. Los principales conflictos entre 1994 y 2007, estos son, bueno, para nosotros son los principales conflictos que más marcaron durante esa etapa. Se encuentra uno en marzo de 1994, el de abril de 1994, entre 1994 y 1995, la modernización del sector de salud en 1995, el conflicto laboral de 1997, la propuesta de reforma de salud en 1999, la nueva alianza, que es dicha propuesta, pero ya se desarrolló, la huelga del gremio médico en 1999, que fue debido a las inequidades que se presentaron en el año de 1998. La propuesta de reforma integral de salud y el decreto 42 de octubre de 2007, que se conoce como Construyendo la Esperanza. Siguiente. Los antecedentes de luchas sociales, así como los movimientos en contra de los gobiernos neoliberales, ayudan a formar a los profesionales de salud, así como a masas populares, creando mayor claridad y educando sobre los fundamentos y acciones que deben guiar un proceso de implementación en una reforma de salud. El triunfo del FMLN en las elecciones presidenciales de 2009 muestran una actividad constante en la recaudación de insumos y necesidades de la población, movimientos sociales y redes participatorias que integran estrategias y recomendaciones. Dicho trabajo culmina con el documento de la Política Nacional de Salud, del 2009 al 2014. Ahí podemos observar el proyecto que se presentó, que se llama Construyendo la Esperanza, Estrategias y Recomendaciones en la Salud, de 2009 al 2014.
A continuación podemos observar los ejes estratégicos de la reforma de salud que se tomaron en cuenta para realizar el documento. El eje 1 es el fortalecimiento de las redes integrales e integradas de salud. El eje número 2 es el sistema de emergencias médicas y el número 3, medicamentos y otras tecnologías sanitarias. El eje número 4 se considera la intersectorialidad en el eje número 5 es el Foro Nacional de la Salud. El eje número 6 es el Instituto Nacional de la Salud. El eje número 7 conlleva la información, vigilancia estratégica en salud. El eje número 8 se enfoca en el desarrollo del talento humano en salud. El eje número 9 se enfoca en la violencia y la salud. Y el eje número 10 finaliza con la salud ambiental. Cabe mencionar que la pobreza extrema se redujo de un 32.6 a un 15.8 entre 1991 y el 2002. En zonas rurales, la pobreza disminuyó en un 15% en el mismo lapso. La desnutrición infantil ha mostrado un relativo estancamiento entre 1993 y 2003. Sin embargo, existe una tendencia de descenso. En los sectores urbanos se considera un descenso del 11.2 al 10.3 y en los sectores urbanos, y en los sectores rurales se nota un cambio del 14% al 13.2. En el fortalecimiento de redes integrales e integradas de la salud, podemos mencionar que la relación educativa entre niños y niñas de primaria y secundaria se mantiene relativamente de un 101% a 97% entre 1991 y en 2005. Esto lo podemos comparar que la educación en los niños es más común que en las niñas. Muchas gracias. Grupo 8, por favor. Incorporémonos. Buenos días. Buenos días. Yo- Cámara activa, por favor. Sí, ahorita. Seguimos solo 28 en asistencia. Buenos días, compañeros y licenciado Miguel Molina. Este día, mi nombre es Livni Dayana Gregorio Cruz. Soy integrante del grupo número 8 y este día les voy a hablar acerca de los modelos de salud en El Salvador. Gracias. Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Tienen que habilitar la edición porque está Mm. en internet, creo. Protegida por internet. Siguiente. Como introducción tenemos que el sistema de salud salvadoreño está compuesto por dos sectores, el público y el privado. El sector público incluye el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social,
el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación a los Inválidos, Sanidad Militar, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magistral y el Fondo Solidario para la Salud. El sector privado comprende las entidades privadas, lucrativas y no lucrativas. Sabemos que el Instituto Social, el Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública eh, 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 cubre la mayor parte de la población salvadoreña. Eh, Luego, como primero tenemos el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Este tiene como objetivo el dar la atención médica y prestaciones a personas implementa modelos de atención previa de salud familiar, dando atención pediátrica a niños hasta los 12 años y cubre también desde 1969 riesgos a los que las personas están expuestas, tales como la invalidez, la muerte, vejez y maternidad. A pesar de ello, se tiene presente grandes deficiencias en su administración, tales como un sistema triage, el cual se clasifica y da importancia a los pacientes según su gravedad, que si bien es beneficioso, también implica que un paciente que ingrese al hospital en un estado de urgencia debe de esperar un plazo de 1 hora si la urgencia llegase a clasificarse como menor. El tiempo, el tiempo de esperar puede extenderse a 2 horas, aunque el tiempo de espera puede llegar a ser mucho mayor en ambos casos, sin mencionar que que las citas pueden tener un tiempo de espera de 2 a 6 meses. Son de las cosas que se quejan mucho los usuarios. Y también la pérdida de los expedientes por un manejo deficiente, así como su manipulación por el personal no autorizado ni calificado para la tarea. En el servicio médico que debe de darse, espera que los médicos y personal de enfermería den un buen seguimiento a todos los pacientes y se le brinde atención necesaria. Sin embargo, la mayor parte de los usuarios reportan no recibir un servicio médico efectivo, reportan casos de negligencia médica, tiempos de espera de más de 5 horas, inclusive cuando se trata de casos de emergencia, sin mencionar la falta de medicamentos y equipo necesario. Como siguiente tenemos el Batallón de Sanidad Militar, que este es un sector de salud el cual según el artículo 65 tiene como misión y obligación de proporcionar ayuda a la Fuerza Armada siempre que sea requerido. Un ejemplo de esto fue el servicio prestado en el conflicto armado de los años 80, pero dando ayuda también en medio de desastres naturales, epidemias, entre otros. Con su avance se logró la fundación de un hospital militar con otras unidades. Actualmente colaboran en programas epidemiológicos y humanísticos. El Comando de Sanidad Militar está integrado por el Hospital Militar General, el cual ofrece servicios médicos hospitalarios y de odontología. El Hospital Militar Regional, el cual ofrece servicios militares, pero específicamente de primer y segundo nivel. La Escuela de Sanidad Militar, esta da capacitaciones a miembros militares, que está conformado también por el Batallón de Sanidad Militar, el cual brinda cuidados sanitarios de primer nivel. Se debe comprender que estos servicios no son únicamente para las fuerzas militares, sino que también los brindan a los familiares de estos. Estos se realizan colaboraciones a la comunidad y reciben a civiles que deciden invertir para colaboraciones y que reciben invertir para obtener los servicios. También como fuente de ingreso tenemos los recursos dados por el gobierno. El siguiente es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que este es
Este está organizado en 3 niveles: el superior, el regional y el local. En el nivel superior se ubica la Secretaría del Estado, entidad rectora a la que le corresponde planificar y ejecutar la política nacional de la salud, así como controlar y supervisar su aplicación y la gestión nacional de los recursos asignados. El nivel regional está conformado por las administraciones de los sistemas básicos de salud integral, responsables del control de la gestión de los recursos hospitalarios en una unidad geográfica definida en nivel local. El nivel local está conformado por la red operativa del SIBAS y los hospitales. La provisión de los servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se realiza en 3 niveles. El primero, que se encuentra en las unidades de salud, casas de salud y centros rurales de salud y nutrición. El segundo nivel está compuesto por los hospitales nacionales generales y nacionales regionales. Finalmente, en el tercer nivel se encuentra en los hospitales nacionales especializados como hospitales de medicina, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, psiquiatría y neumología. La mayor parte del financiamiento procede de los recursos del gobierno central, fondos adicionales que se obtienen de préstamos que se gestionan ante la banca internacional y recursos provenientes de la cooperación internacional. Otra fuente de financiamiento lo constituye el programa de recursos de costos, mediante el cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recauda fondos para concepto de cuotas voluntarias de los usuarios de los servicios del sistema público. Esta medida encontró fuentes resistentes a la población, en lo que se dejó de cobrar los establecimientos de primer nivel de atención. No así en los hospitales de segundo y tercer nivel. Sin embargo, esto generó un desfinanciamiento grave, ya que el sistema central del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no proporcionó recursos y que se dejaron de percibir. Luego tenemos el Consejo Superior de la Salud Pública. Este fue creado el 24 de agosto de 1956, tomando protesta de ley instalándose en el primer consejo directivo el día 11 de septiembre del mismo año. Es el organismo delegado de velar por la salud del poblado, verificando el cumplimiento de la ley, vigilando el ejercicio de los establecimientos, de ejercicio de la profesión y disciplina en la relación, así como el manejo de los establecimientos de salud, contando para eso con el personal competente y comprometido a brindar servicio de calidad a la población. Luego tenemos el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, que esta es una institución pública enfocada en ofrecer servicios integrales especializados de rehabilitación a personas con discapacidades y trabajar junto a las familias para desarrollar sus habilidades necesarias, que nos den como resultado la independencia del usuario, mejorando así su calidad de vida para poder incluirlo o asumir un rol dentro de la sociedad. Estos trabajan en conjunto con un equipo disciplinario para brindar la atención especializada solicitada por nuestros usuarios y parientes, permitiéndoles una rehabilitación profesional que contribuya a su inserción gremial. Luego tenemos el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magistral, que esta es una institución creada para brindar el servicio de asistencia médica y hospitalaria,
cobertura de riesgos profesionales y además prestaciones que expresan en la ley a favor de los servidores públicos docentes que trabajan para el Estado en el ramo de la educación. Sus cónyuges, convivientes y sus hijos a través de la administración de cotizaciones destinadas al financiamiento del programa especial. Y como último tenemos Fosalud, que este fue creado como una entidad de derecho público de carácter técnico de utilidad pública, de duración indefinida y con personalidad jurídica y no patrimonio propio, con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones tanto en lo financiero como en lo administrativo y presupuestario, adscrita al Ministerio de Salud. El Fondo Solidario para la Salud, como parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, por 15 años ha brindado servicios de salud en primer nivel de atención en centros especializados. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, grupo 8. Hay otro grupo, ¿verdad? Sí, licenciado, el grupo número 9. Ok. Por favor. Ahorita. Ok, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Daniela Sensente, soy integrante del grupo número 9. Este día en el foro voy a hablar acerca de los modelos de salud, una alternativa para el Sistema Nacional de Salud en El Salvador. Comenzamos con la introducción. Los modelos son importantes ya que ellos nos ayudan a comprender el funcionamiento de los sistemas. Los modelos nos ayudan a comprender con mayor facilidad cuando un tema es complejo de comprender y lleva demasiados componentes. Un modelo científico es abstracto, conceptual, gráfico o visual. Nos demuestra fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizar, descubrir, explicar, simular estos fenómenos o procesos. Nuestros objetivos son: objetivo general, explicar los modelos de salud y cómo estos se atribuyen a nuestro país, El Salvador. Y los objetivos específicos, conceptuar qué es un modelo y un modelo de salud. Mencionar los tipos de modelos de salud y los más importantes en nuestro país. También analizar el funcionamiento de los modelos de salud en el servicio público de El Salvador. Podemos comenzar definiendo qué son los modelos. Los modelos nos ayudan a resolver problemas o a responder preguntas sobre un sistema o una clase de sistemas. Trata de explicar cómo funciona esta, que observa o predice algún fenómeno. En cambio, el modelo de salud es una organización creada para proveer servicios destinados a promover, prevenir y recuperar o rehabilitar el daño de la salud, con la meta de asegurar el acceso a una atención de calidad adecuada y un costo razonable. Lo que sabemos que es muy necesario en nuestro país, ya que la salud va en picada y cada vez es más decadente. Tenemos diferentes tipos de modelos de salud. Existe una gran variedad de modelos de salud, pero solo algunos se encuentran en la humanidad y la salud de las personas. Entre estos tenemos el modelo social, modelo de la salud positiva, modelos holístico, modelo sanitarista, entre otros. Sin embargo, en nuestro país predominan dos nada más, que son del sector público y del sector privado. En El Salvador siguen habiendo importantes rezagos de la materia de vivienda,
acceso al agua potable y servicios sanitarios. Por esto mismo, no nos debería de sorprender que en la población infantil predominan las enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias, y los padecimientos asociados a la desnutrición también. La mortalidad infantil en el país asciende a 17.5 por 1000 nacidos vivos, lo que tiene una gran significancia en el país, porque no podemos decir que es poco. La Constitución Política de El Salvador dispone de la salud de los habitantes, que es un bien público y que el Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos y habitantes en general en la prevención de enfermedades transmisibles. Sin embargo, muchos salvadoreños no tienen acceso a los servicios de salud regularmente, en particular las personas más pobres y que viven a la lejanía de la ciudad, lo que significa una gran problemática para todos los ciudadanos y que afecta a las personas con mayor índice de mortalidad y de enfermedades. En El Salvador predominan estos sectores que ya habíamos dicho, el sector público y privado. Entonces, tenemos en el sector público el MSPAS, que cubre formalmente el 80% de los habitantes del país. Sin embargo, la realidad es que solo ofrece servicios de manera regular al 40% de la población total, además de ofrecer servicios de salud a la población sin seguridad social. Es el ente regulador del sector y está organizado en 3 niveles: superior, regional y local. El IS es una entidad autónoma y tiene como fin la seguridad social de los trabajadores del sector formal de la economía. Significa que es únicamente para las personas que trabajan en el sector privado, por decir así, que representa alrededor, formal, sí, ajá, que representa alrededor del 24% de la población, nada más. O sea, es menos del 25% de toda la población. El ISR es una institución autónoma cuya finalidad es la provisión de los servicios especializados de rehabilitación a las personas con discapacidad sanitaria, sanidad militar, y ofrece protección social en salud a las Fuerzas Armadas. El ISBM es una administradora de servicios que contrata servicios del segundo y tercer nivel con un enfoque de medicina familiar, mientras que Sanidad Militar ofrece atención de primero, segundo y tercer nivel en su propia red de servicios. También vende servicios a personas ajenas a la clase militar. Y por último tenemos FOSALUD, que es una entidad de derecho público vigente desde el 2004, que cuenta con plena autonomía tanto en lo financiero como en lo administrativo y presupuestario, adscrita al MSPAS. Ahora, en el sector privado. El sector privado está integrado sobre todo por organizaciones lucrativas establecidas en las principales ciudades salvadoreñas. Estas organizaciones ofrecen servicios en el mercado privado y venden servicios al IS y al ISBM. Las organizaciones no lucrativas, por ejemplo, ONGs, iglesias, entre otras, por su parte, operan sobre todo en las zonas rurales de El Salvador. Ahora les voy a hablar acerca de una propuesta de modelo urbano. En el futuro se quería mostrar que un nuevo modelo consistía en reducir el índice de exclusión social, proteger y restaurar el medio ambiente, promover el desarrollo humano y la corresponsabilidad hacia un ciudadano más saludable y sostenible, enfatizando así en la construcción de la salud y que no es un esfuerzo aislado por los ministerios de salud
que concurren múltiples actores y sectores, se requiere la cohesión, la coordinación y la integración de las instituciones del Sistema Nacional de Salud y las importantes alianzas entre los actores. Esta es una de las tantas ideas que se intentó nada más y se sigue intentando implementar en el sistema de salud. Era una estrategia del Estado que reorientó la política pública e implicaba la planificación coordinada entre los diferentes sectores y niveles a decisión gubernamental. Ahora la garantía de calidad. La garantía de calidad era para consolidar los esfuerzos de mejorar la calidad de servicios de salud. Nos remontamos al 2005, que a nivel del MSPAS se elaboró, validó y se lanzó el Programa Nacional de la Garantía de Calidad de los Servicios de Salud en El Salvador, como un instrumento trazador del quehacer de la salud en la misión de reducir los riesgos propios de la atención en la salud y mejorar la satisfacción de los usuarios y usuarias. El programa expone un análisis de la problemática de la calidad del sector de salud, la definición conceptual, prioridades, objetivos, ejes e intervención que se han trazado a mejorar la calidad. Esta propuesta, que incluso se validó y se lanzó, no se cumplió hasta la fecha y basta ver las condiciones en las que se encuentra el sector de la salud en el país y sobre todo la salud pública. Ahora, como conclusión, tenemos que se demuestra que la aportación de los modelos de salud que hay en un país y como estos tienen como idea el ayudar a diferentes sectores del país. También se muestra cómo estos suelen intervenir en nuestra sociedad y en qué tipos de zonas o áreas se tiene mayor acceso. ¿Qué grupos son los que apoyan a estos modelos para colaborar en la ayuda de la población en el ámbito de la salud? ¿Cómo beneficia? Y en la actualidad, estos no muestran en muchas partes la función de que se supone que debería cumplir ante la población. Entonces, más que todo queda reflexión de cada persona, pero sin embargo la realidad no se puede ocultar con un dedo. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho y que hayan entendido. Gracias por su atención. Gracias al grupo 9. ¿Hay otro grupo? ¿O este era el último? Pregunto. ¿No lo hay? Creo que seamos el último, licenciado. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Vamos a, si hay alguna pregunta, algún comentario con los grupos que han pasado esta mañana y que han terminado el foro, agradezco porque hoy estamos ya terminando el foro. Este día es la finalización y con todos los imprevistos que han habido, hemos llegado a la conclusión normal, más o menos normal. Agradezco a los grupos su diligencia. Repito, si hay preguntas, si hay comentarios, pues, por favor háganlas. Si no las hay, yo quisiera decir lo siguiente. Veo pues que los grupos que han expuesto este día, así también los del miércoles, como yo lo manifesté, pues yo lo que se deja entrever en todas las ponencias que han habido. Y lamentablemente eso es lo que ocurre en El Salvador en materia de salud. Quizás dos cosas. Que mucho se dice y poco se hace.
mucho se dice y poco se hace, y eso nos lleva pues a que no tengamos como buenas estructuras organizativas de la salud. Hay mucho en el papel, ¿va? Hay mucho en el papel. Repito, y voy a seguir insistiendo que cuando se hable de reforma de salud en El Salvador, se hable como propuestas, como esfuerzos o como intentos. Porque eso es lo que ha habido en cuanto a reforma de salud. No existe una reforma de salud y se necesita. Es urgente. Es urgente. Sí, Diana, adelante. Yo sí tenía una consulta de cómo podemos ¿Al comparar grupo, la al grupo o a mí? a usted. ¿Cómo se puede comparar la información actual con la información previa si sabemos que la información que se nos comparte no es real en su totalidad? Y ya que se nos ha quitado el privilegio de revisar los datos reales, ¿cómo podemos hacer para comparar, o sea, los datos ya conocidos? Bueno, Diana, tú has señalado algo bien importante y es lo que es el momento actual. Todo sistema nacional de salud está obligado a informar a la sociedad. Y eso no se está cumpliendo en el momento actual. Y precisamente, y esto ocurre desde el 2019. O sea, ya llevamos prácticamente 3 años y no están habiendo datos actualizados sobre la salud en el país. Ahora bien, la pregunta de Diana es de que cómo podemos nosotros como alternativa acudir a fuentes. Por ejemplo, yo estoy como escudriñando fuentes privadas. Fuentes privadas. Entonces, lamentablemente esa es como que va a ser la dinámica que vamos a tener que tomar en cuenta todos los que nos preocupamos por el problema de la salud. Ustedes, yo y un sinnúmero de personas, sectores en este país, universidades también, que van a tener que arreglárselas con creatividad e imaginación, cómo poder obtener información fidedigna sobre la salud. Porque desde el gobierno, desde el sistema, no está habiendo voluntad, porque yo más bien es un problema de voluntad, Diana. Y cuando los problemas son de voluntad, es bien complicado. ¿Por qué decimos que es un problema de voluntad? Porque existe toda la capacidad instalada, material y humana para poder dar información. Hay información, pero se la guardan. Porque yo creo que nadie, y más en el campo de la salud, se va a poner a trabajar, a regir y administrar la salud si no obtiene información. El problema es que es un problema de voluntad, no de que no la haya. Y entonces eso complica más la situación. Estamos en una situación en la cual los que están gobernando este país y específicamente los que están administrando la salud no tienen la voluntad de facilitar el acceso a la información. Yo la semana pasada puse una etiqueta de un periódico de mayor circulación en el país, donde había un encabezado del periódico muy, muy preocupante. ¿Cómo decía Daniela Sencente? ¿Cómo dice? ¿Alguien me puede decir cómo dice? ¿El qué, licenciado?
La semana pasada yo puse un encabezado de un periódico. Diana Salguero, ya que tú preguntaste, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el Plan de salud será secreto hasta el 2024. El Ministerio de Salud decretó una nueva reserva y Citrasalud duda de que el plan exista. Imagínense. ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene esa noticia? ¿De dónde viene esa información? Precisamente de los que deberían ser más oficiosos, más prestos a dar información. Y entonces la pregunta de Diana es válida en el sentido de que estamos en un oscurantismo extremo, diría yo. Y entonces no estamos obteniendo información, por ejemplo, para hacer investigación. Por ejemplo, ustedes que van a ser médicos y médicas, tienen que investigar. Y un principio metodológico y empírico es la obtención de información. Y más en el campo de salud, ¿no? Y más en el campo de salud. Si no hay información, no puedes investigar. Sería irresponsable, poco serio o nada serio, digamos, ponerse a investigar a la salud en un país como el nuestro si no hay datos, si no hay información. Y entonces, ¿cómo es posible? Pero es posible, ¿verdad? Y eso solo en El Salvador, ¿verdad? Parece, de que los que deberían dar información no la están dando. Así que la pregunta tuya, Diana, es de que tenemos que arreglárnoslas para ver por otras fuentes obtener información. A mí me preocupa y me ocupa mucho eso, créanme, y también a ustedes. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cuando estemos tratando el problema de la salud, porque hay mucha propaganda. Hay mucha propaganda, hay mucha información oficiosa que le llaman. Ahí sí va. Que dulces, flores a favor del sistema, sí hay va. Sí, Daniela. No, sí, exactamente mencionar eso, que las noticias, bueno, ya sabemos que noticiero, ¿verdad? Prácticamente solo le echan flores a lo que en realidad está tapando una gran cortina negra, ¿verdad? Correcto. Entonces, Y que apesta, y que apesta. correcto. Entonces, hay un desafío claro. Hay un reto claro para la salud en el país. Todavía no hemos, por ejemplo, en las clases que estamos nosotros desarrollando, todavía no hemos terminado el tema que se llama problemática de la salud y reforma de salud. Todavía estamos en ese desarrollo. Yo después de, porque la otra semana son exámenes, no van a haber clases, pero inmediatamente la próxima semana que vengamos o que nos conectemos para tener clases, vamos a tener que hablar de todo eso porque es necesario. Es necesario para la formación de ustedes y para la asignatura hablar de ese problema. Les guste o no les guste, les chillen las tripas o les retuercen las tripas a algunos y algunas, vamos a tener que hablar de ese problema. Así que, repito, ustedes han demostrado con sus ponencias que han presentado que en El Salvador se habla mucho, pero se hace poco en materia de salud. La otra situación es que siempre que se habla de la reforma de salud profunda, se le da larga. Se le da larga. Y todavía seguimos en esa dinámica de que sean esfuerzos o propuestas de gobierno. Y ocurre que en El Salvador lo que se necesita es que sea una propuesta de Estado y que sea una medida de Estado. Porque el Estado es una institución permanente en el tiempo y en el espacio.
de la vida de una sociedad. O sea, porque, vaya, por ejemplo, ¿desde cuándo se habla de Estado en El Salvador? Desde 1821, vaya. O sea, el Estado tiene más de 200 años. En cambio de gobiernos de arena, ¿desde cuándo se habla y hasta cuándo se habla? Ya son una triste historia. ¿Desde cuándo se habla de gobiernos del frente? Desde el 2009 hasta el 2018. Son una triste historia también. Y todo lo que propusieron son tristes historias también. Porque ustedes lo manifestaron. Hubo un grupo que habló de que ahí por el 2009 se propuso eso con los gobiernos del frente. Pero hoy es historia. Los documentos han quedado. Los documentos han quedado, ahí están en internet. Y ustedes y yo los estamos usando. Ahora bien, hay que tener mucha imaginación, mucha creatividad. Repito, yo voy a tener que acudir a fuentes privadas y hasta fidedignas. Hasta fidedignas. Bueno, les agradezco a todos los grupos, a todos y todas por haber desarrollado este foro una vez más, el segundo. Creo que va a haber otro antes del tercer parcial. Y de nuevo les agradezco el haber también desarrollado este foro en términos generales. Y vamos a seguir adelante, pues. Por favor, los documentos que ustedes van a presentar como grupo a la asignatura, por favor, envíenmelos a través del foro participativo, no el foro de dudas y consultas. Ahí me los tienen que enviar o ahí me los tienen que subir. Entonces, quedaríamos así porque también el tiempo, ya van a ser las 9 y vamos a llegar hasta las 8:40, pero estas cosas así son, ¿verdad? Se toma más tiempo. Y de nuevo les agradezco. También van a disculpar que no pude permitirles compartir yo sus ponencias porque, no sé, este Zoom hay veces me juega una malas pasadas, ¿verdad? No sé si ustedes también experimentan lo mismo. Solo me pudo permitir utilizar el micrófono. Pero eso es mucho para poder estar hablando de todo lo que hemos hablado. Muchas gracias. Les agradezco mucho y recuerden que ustedes tienen dentro de 8 días el parcial a las 7. Nos vemos allá y si hay alguna eventualidad, ahí nos vamos a estar comunicando. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. Por la asignatura y por parte mía ha sido todo. Muchas gracias. Pasen un buen día. Un abrazo a todos y todas. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Adiós.